Hola, en esta sesión vamos a ver cómo es que se declaran las variables y las constantes y el tipo de datos que tenemos disponibles. Un tipo de dato, como aquí lo dice, un tipo de dato primitivo, así se le llama, es un valor, un tipo de valor que se usa para hacer la declaración de variables y también de constantes. Una variable, como su nombre lo dice, es un valor que está contenido en un pedacito de memoria y que mientras que esté ejecutándose un programa, va a ir cambiando su valor. Por el contrario, una constante es ese mismo pedacito de memoria que contiene un valor pero que nunca va a cambiar y que necesitamos indicarle que no debe de cambiar para evitar que, que se altere. Para declarar una variable, lo que necesitamos es colocar primeramente un tipo de dato, qué tipo de variable va a ser, luego poner el nombre de esa variable para después utilizar este signo, que lo conocemos como el signo de igualdad, pero que en programación es el signo de asignación, así se le llama, porque se le va a asignar un valor que va a estar contenido en esta variable y que tiene que ser del tipo que se está declarando. En este caso, un entero del tipo int. Vamos a ver qué es eso ahorita. Así es como se declara una variable. Pero, ¿cómo se declara una constante? Es exactamente igual. Aquí está. Pero tenemos que anteponerle la palabra final. Al decirle que es final, lo estamos construyendo como una constante. Y al momento de querer hacer un cambio, nos va a marcar un error. Así es como se declaran las variables y las constantes. ¿De qué tipo? Bueno, cuando reservamos memoria para contener un valor, necesitamos decirle qué tipo de valor va a tener y de qué tamaño va a ser. El tipo y el tamaño. Tenemos que podemos decirle que va a ser del tipo entero. Estos son los tipos de datos del tipo entero, numéricos enteros, para colocar números enteros. Tenemos el tipo byte, que es de 8 bits de tamaño, 8 bits, un byte.
al cual podemos colocarle valores que van desde menos 128 hasta más 127. Tenemos también el tipo short, que ese ya es de 16 bits. Por eso es más grande el número que se puede contener. Este va desde menos 32.768 hasta su positivo 32.767. Ese es su rango. Si nos pasáramos de ese rango, nos marcaría un error. Nos diría que estamos fuera del rango que puede soportar esa variable. Tenemos también lo que es el tipo entero de 32 bits, que es el int. Ese ya es mucho más grande su rango. ¿Sí? Podemos verlo aquí desde negativo hasta positivo. También tenemos el más grande de todos, que es el tipo long. Este ya es para 64 bits. Ya su rango, aquí lo vemos, es muy grande. Sí, ya cantidades muy grandes. Muy bien. Si nosotros sabemos que necesitamos utilizar un valor que nunca va a sobrepasar de 128, por ejemplo, entonces no deberíamos de utilizar uno de estos que son más grandes, porque estaríamos desperdiciando memoria. Estaríamos reservando una memoria mucho más grande de lo que se va a necesitar. Y al momento de declarar muchas variables, tendríamos el problema de un programa muy pesado en la memoria, que tomara más memoria de la que requeriría realmente. Cuando vemos que un programa que se supone que es sencillo está muy lento, es porque realmente no se programó bien en esta parte del manejo de la memoria. Tenemos también los tipos que son para números fraccionarios, los números de punto flotante o decimales, que también se le llama. Tenemos el tipo float, que también se le llama de simple precisión. 32 bits es lo que ocupa. Podemos decir que en cuanto a cifras significativas podemos alcanzar hasta 7 cifras significativas, ya que por otro lado tenemos el doble, que ese es de doble precisión para 64 bits. Estos 64 bits nos pueden dar una precisión de hasta 14 cifras significativas, las dos en positivos y negativos. Vamos a ver también que tenemos el tipo char, que ocupa 16 bits. Este podemos
decir que utiliza valores del código de Unicode. Es un código para representar caracteres o letras, pero también podemos darle un valor, por ejemplo, colocándole una comilla simple y una letra cualquiera, siempre entre comillas simples. Y de esa manera tendríamos un tipo de dato char de una sola letra. Para representar varias letras, lo que sería una cadena de caracteres, tenemos el tipo string, que dice que no es un tipo de dato primitivo, sino más bien es una clase. Es una clase que permite el uso de cadenas de caracteres. Vamos a poner muchos caracteres, muchas letras, para que formen una palabra, una cadena de caracteres. Es el tipo string. Y tenemos también el tipo booleano, tipo boolean. Este solo puede ser o verdadero o falso. Un tipo booleano se usa para cuando queremos decir si se cumple o no se cumple algo que proponemos. Por ejemplo, que dime si es verdad o es falso que 5 es mayor que 3. Bueno, pues eso es verdadero. Para eso nos sirve este tipo booleano. Muy bien. Vamos a hacer alguna práctica ya con código. Hagamos un nuevo proyecto de Java aplicación. Vamos a ponerle que se va a llamar variables y tipos. Vamos a separarlo aquí. Así. Variables y tipos. Hay que dejar el check activado para que nos haga la creación. Vamos a estarlo repitiendo de el paquete principal y también de la clase principal. Le damos finalizar y comenzamos aquí. Vamos a quitar los comentarios para tener más limpio el código. Aquí está. Aquí vamos a ver que tenemos la clase principal, que es esta, y tenemos el método principal, que es este. Vamos a crear el objeto que representa a la clase. Entonces, tomamos el nombre de la clase, podemos copiarlo y lo colocamos dentro del método main. Aquí está. Entonces,
vamos a continuar dándole el nombre a ese objeto. Vamos a ponerle objeto, va a ser igual con el signo de asignación a new para crear el objeto. Vamos nuevamente a utilizar el nombre de la clase otra vez y vamos a colocarle unos paréntesis y a terminar con punto y coma. Le acabamos de decir, vas a crear un objeto que se va a llamar objeto y que va a ser del tipo variables y tipos, y que automáticamente, de forma automática, vas a ejecutar el constructor de la clase. Bien, el constructor de la clase vamos a colocarlo justo después de la llave de cierre. Si le damos control barra, siempre nos va a aparecer en primer lugar, que es este que está justo aquí. Vamos entonces a decirle que sí lo queremos y aquí tenemos ya el constructor de la clase, que es el que está llamando aquí automáticamente en cuanto declaramos que se construya el objeto que representa a la clase variables y tipos. Muy bien. Dentro de estas llaves vamos a empezar a hacer nuestros programas. Podemos hacer otros métodos que aquí vamos a tener que meter para que se puedan ejecutar. Vamos entonces a ver que aquí en la zona de declaración de variables, justo después del nombre de la clase, aquí vamos a poner siempre nuestras variables declaradas. Vamos a ver primero que tenemos el tipo byte. Tipo byte que va de -128 a 127. Si ponemos nosotros byte, tipo byte, no la clase, esa era la clase, byte, y vamos a darle el nombre que va a ser un entero byte, punto y coma. Acabamos de reservar la memoria. La memoria que es de 8 bits. Reservamos 8 bits en la memoria. De manera que si ahora aquí dentro del constructor decimos que entero byte es igual a 25, ya hicimos la ocupación de la memoria. Solo con un 25 podemos llegar hasta 128, hasta 128 negativo y 127 positivo. Vamos a decirle que lo imprima. Vamos a poner la palabra SOUT, tabulador,
Y aquí vamos a colocar la variable entero byte para que lo imprima en la consola. Vamos a darle entonces guardar, ejecutar, y aquí tenemos el 25. Pero ¿qué pasa si nos queremos pasar? Dijimos que podemos llegar hasta 127 positivo. Si lo ejecutamos, aquí está. Pero si nos queremos pasar de ese número, 128 positivo, ya nos marca un error, porque ya no cabe en la cantidad de memoria que reservamos. Ya no cabe. Si acercamos aquí el cursor, nos dice tipo incompatible. ¿Sí? O sea, es un tipo incompatible. En lo que es byte es un tipo incompatible con la cantidad que le estamos poniendo. Solo puede llegar hasta 127. 128 si se lo pusiéramos negativo, ahí sí. Normalmente para nuestros proyectos básicos con el tipo int es más que suficiente. Se suele poner el tipo int, aunque ya mencionamos por qué es necesario saber pues qué le vamos a poner de cantidades. Si no es posible saberlo, pues le ponemos int o long si van a ser muchísimos más. Int entero, int entero del tipo int, punto y coma, está declarada la variable, se reservó automáticamente 32 bits. 32 bits en memoria. Si ahora le ponemos entero int, va a ser igual a, ¿cuánto es aquí? Son 32. Son 1, 2, son 2.147.483.647. Pues son muchos. Eso es bastante. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 8.900. Ahí está. Si ahora le ponemos aquí que nos imprima entero int, pues nos imprime el entero int. El entero int. Normalmente, antes de el tipo de dato, se le pone un tipo de acceso. Privado. Si le ponemos privado, private, le estamos diciendo que solo vamos a poder utilizarlo dentro de la clase, solo en esta zona, no fuera de ella, solo en esta zona. Esos son los tipos de le corresponde a los tipos de acceso. Vamos a ver eso en una sesión completa. En cuanto a los otros tipos, podemos ver que tenemos el tipo string. Como dijimos, string no es tanto un tipo de datos, sino una clase. Privado, tipo de datos string, que se va a llamar
cadena caracteres, punto y coma. Acá ya podemos poner cadena caracteres, va a ser igual a, debemos poner unas comillas y aquí entre las comillas ponerle Java, simplemente Java, una cadena de caracteres. Si ahora le ponemos que imprima cadena de caracteres, aquí lo tenemos. Tenemos también el tipo de dato char, que se va a llamar simplemente carácter. Vamos a ponerle ese nombre, puede ser cualquiera. Y acá en el constructor le ponemos que carácter va a ser igual a una letra. Con unas comillas simples le podemos colocar una arroba, por ejemplo, un carácter. Si le ponemos aquí cadena, es carácter, nos va a imprimir la arroba. Y si alguna de estas, por ejemplo, le ponemos private, final, tipo de dato, doble, ¿sí? Punto flotante de doble precisión, y vamos a ponerle que es pi, la constante pi. Nos dice aquí, vamos a ver qué dice, no ha sido bien inicializada, dice. Private, final doble, pi, ahí está. Vamos a ver que pi, como todos sabemos, va a ser igual a 3.14, 16 y muchos más números. Tipo de dato flotante final. Es una constante. En esencia, así es como funciona esto de declarar variables y constantes. Vamos a estar utilizándolas mucho y puede haber conversiones también entre ellas. Pero eso lo veremos en otras sesiones. Por ahora sería todo en esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.